Hola a todos, bienvenidos a esta sesión sincrónica que teníamos pendiente para dar final a nuestro curso de consultoría tributaria. En esta sesión pues vamos a hablar acerca de un tema que es bien interesante porque es un análisis, y así lo he denominado, análisis de las declaraciones de renta de Álvaro Uribe y Gustavo Bolívar. ¿En qué consiste esto? Es básicamente un comparativo que se hace de las declaraciones de este tipo de personas que por su estatus de congresistas, pues digamos que se vieron obligados a partir de una ley que promulgaron por allá en el año 2019, la ley 2013 de 2019, que obliga a que este tipo de funcionarios publique sus declaraciones de renta. Esto pues obviamente ocasionó mucho ruido en las redes, esto fue por allá en el año 2019. Y muchos dirán, pero eso ya es viejo, sí, pero vale la pena mirar los componentes y hacer un análisis comparativo de estas dos declaraciones para ver qué es lo que está pasando realmente. Pues para nadie es un secreto que Álvaro Uribe es de pronto el hombre más poderoso de Colombia. Y compararlo contra Gustavo Bolívar, pues digamos que es como ese análisis con el que vamos a hacerlo para poder determinar qué tan bien o qué tan mal o qué ejemplo es el que nos dan nuestros líderes para bueno, más en tema tributario, ¿ok? Entonces, digamos que por primera vez, eso fue en el año 2019, se hicieron públicas las declaraciones de renta de congresistas y de altos funcionarios del Estado. Y aquí pues digamos que vale la pena empezar por hacer énfasis en tres aspectos que considero son importantes. El primero, que la declaración de renta no es suficiente para sacar conclusiones sobre la situación financiera o tributaria de una persona. Digamos que se queda corta. ¿Sí? El segundo aspecto importante es que hay que destacar que el sistema tributario colombiano es inequitativo. ¿Sí? ¿Y qué significa eso de inequitativo? Pues que no siempre el que más gana es el que más paga. Y esa es una característica nefasta de nuestro sistema tributario en Colombia. Y la tercera característica, o el tercer aspecto que quiero aclarar, es que el impuesto de renta no se paga sobre el capital o sobre el patrimonio, sino sobre la renta. Por eso se llama declaración de renta. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque vamos a tocar varios aspectos y de pronto eso puede llevar a que se tergiverse el tema. Ahora bien, el hecho de publicar las declaraciones de renta de los funcionarios públicos es normal desde hace más de medio siglo en democracias consolidadas. Pero en Colombia fue necesaria la ley 2013 de diciembre de 2019. ¿Para qué? Para que la información financiera básica de nuestros dirigentes por fin quedara sujeta al escrutinio público. Es decir, fue una ley que surgió en 2019 en donde, bueno, a finales de 2019, en donde obligaba a que estos funcionarios presentaran su declaración de renta del año, la declaración de renta que habían presentado el año inmediatamente anterior, o bueno, el año 2019, porque en ese año lo tuvieron que hacer. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es eso, es ese comparativo de esa declaración de renta que publicaron por allá en el 2020, ¿sí? Con información del año 2019. Eh, y pues básicamente lo que buscaba, lo que se busca con eso es que se conozca la información financiera de nuestros dirigentes y que eso pues obviamente quede sujeta al escrutinio público. Y eso es lo que hice con este comparativo. Ahora bien, digamos que la publicación de estos documentos, de esas declaraciones de renta específicamente, ha despertado todo tipo de comentarios, especulaciones, incluso descalificaciones, que fulano sí pagó, que fulano no pagó, que si es el renglón 103 o es el renglón 104, en fin, eso salen, hubo todo tipo de reclamo. Muchos contadores inclusive salieron a aclarar la lógica de los números y la existencia de saldos a favor o en contra, mientras que algunos políticos acusaron a los analistas de no saber leer una declaración de renta. Pues bien, en esta sesión nos ocuparemos de cómo leer la declaración de renta de una persona natural en Colombia,
porque ellos la presentaron como persona natural. Digamos que haciendo un comparativo, bueno, en contraste con otros países en donde ese proceso es muy simple, el de declarar renta, es completamente sencillo. Yo no sé por qué en Colombia, aquí parece que aplicáramos el dicho de ¿para qué hacerlo fácil si difícil se puede? Entonces, aquí en Colombia es completamente difícil hacer ese tipo de declaraciones. Y es más, hay que acudir a un contador profesional que conozca todas esas sutilezas, todos esos recursos y llamémoslo entre comillas, esas escapatorias del complicado y muchas veces reformado estatuto tributario. Porque no es fácil hacer ese tipo de declaración, no es fácil cumplir con esa obligación que tenemos como colombianos. ¿Ok? Entonces, digamos que vamos a hablar acerca de este tema, ya pues nos vamos a sumergir en esta sesión. Y sucede que estos funcionarios, pues aparte de subir la declaración, tienen que cumplir con la publicación proactiva de declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de intereses, que eso está también dentro del marco de esa ley 2013 de 2019, está también inmerso en la ley 1437 de 2011 y la 734 del 2002. ¿Ok? Entonces este es un formato en donde pues traje el de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe pues tiene que diligenciarlo y publicarlo bueno, eso va acompañando la declaración de renta que tiene que subir. Obviamente pues él ya no es funcionario público, ya es, imagino que ya se dedica solamente a obtener la pensión de como expresidente. Y bajo ese sentido, pues él tiene que diligenciar este formulario, sus datos, lugar de nacimiento, domicilio, nombre de entidad, organismo, institución, notaría, curaduría u otra donde trabaja, entonces Senado de la República, cargo o función que cumple senador de la República, lugar de sede en Bogotá, ¿en dónde? En el centro, séptima con octava. Tipo de sujeto obligado de acuerdo con el artículo segundo de la Ley 2013-2019, servidor público electo mediante voto popular. Y la declaración juramentada de bienes y rentas, aquí dice que declaro, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 122, inciso 3 de la Constitución Política de Colombia y en lo consagrado en la Ley 2013-2019, que los únicos bienes y rentas que poseo a la fecha en forma personal o por interpuesta persona son los que relaciono a continuación. Entonces aquí viene la descripción. Dice de ingresos, bienes y acreencias. Entonces los ingresos y rentas que obtuve en el último año gravable fueron salarios y demás ingresos laborales, 456.945.000 pesos. Cesantías e intereses de cesantías no tuvo, gastos de representación, arriendos, honorarios y otros ingresos y rentas por 9.349.000 pesos. En total, por concepto de ingresos, bienes y acreencias, tuvo unos ingresos por 466.294.000 pesos. Otro de los componentes de ese formulario es la sección B, que habla acerca de las cuentas bancarias que posee en Colombia y en el exterior. Aquí relaciona una cuenta en el Banco Itaú, una cuenta corriente en Colombia, con un saldo de la cuenta a diciembre 31 del año anterior por 348.607.958. Que esto pues argumenta que procede de un crédito bancario. O sea, no tiene ahorros, no tiene saldo positivo, sino es simplemente un crédito que solicitó y eso es lo que le desembolsaron. Y tiene una cuenta en el banco JP Morgan, en Estados Unidos, una cuenta corriente, en donde tiene $50.520. ¿Ok? Eso pues, digamos que dentro de lo normal, pues ahí están las cifras. Luego tiene que describir sus bienes patrimoniales. Y aquí pues hace una descripción de esos terrenitos que se tienen. Entonces, encontramos ahí lote rural en Colombia, en Córdoba, si se dan cuenta, todo es Córdoba. O es el terreno que más se está valorizando o es en donde la tierra está más barata. Una de dos. Pero todo lo tiene en Córdoba. Y específicamente en dos municipios, Montería o San Carlos, Córdoba.
¿ok? Y suena raro, ¿no? Pero bueno, no le metamos suspicacia al tema. Entonces el primero lo tiene en Montería. Según el avalúo de la Secretaría de Hacienda del municipio, ese terreno está evaluado en 8.595.269.000 pesos. Pues esta es la hacienda del UR, ¿ok? Eh, pues esta hacienda, vale la pena mencionar acá algo que ya pues todos sabemos, que lo hemos hablado y lo hemos discutido en nuestras clases, y es que si existe un problema grave en Colombia, es precisamente ese avalúo rural que está completamente desactualizado, un avalúo que tiene como unos 20, 30 años de atraso, ¿sí? Y eso ha llevado a que la tierra rural sea tan barata, ¿ok? Entonces usted encuentra extensiones muy grandes de terreno avaluadas en 80 millones, ¿sí? Eh, 60 millones. Y básicamente se debe a eso, a que el sector rural está totalmente desprotegido, está completamente abandonado, por no decir olvidado, y pues eso ha llevado a que se presente este tipo de situaciones. Por otra parte, otro de los flagelos que se tiene es que la tierra no está titularizada, es decir, esa tierra, esas fincas o esos terrenos que tienen los campesinos, pues no están debidamente legalizados. Y esto sí que lo saben esos partidos políticos. ¿Por qué? Porque digamos que debido al tema de la expropiación de tierras que ha habido, porque ellos sí han hecho expropiación por medio de grupos armados, lo que hacen es que se dan cuenta de qué terrenos no están legalizados. A esos terrenos, pues, digamos que por medio de intimidación, de actividades terroristas, asustan o intimidan a las personas propietarias de estos terrenos. ¿Y qué es lo que pasa realmente en Colombia? Que esos son terrenos que se heredan de familia a familia. Bueno, de miembros de la familia a otro miembro de la familia. Por ejemplo, el bisabuelo se la heredó al abuelo, el abuelo se la heredó al papá, el papá se la heredó al hijo, el hijo se la hereda al, a su hijo y así sucesivamente sigue, porque ya todo el mundo sabe que esa tierra pertenece a esa familia. Entonces, digamos que esto ha llevado a que esa informalidad se haya vuelto una mala práctica que está muy arraigada en ese sector, en el sector rural. Nunca han visto la necesidad de legalizar la tierra, siempre han confiado en que no les va a pasar nada, en que eso va a quedarse así. Y pues digamos que ya la historia nos ha mostrado que esto no es de esa forma, que esto tiene un alcance en donde pues los vándalos en complacencia o digamos que siendo cómplices, funcionarios públicos, porque es que ahí no es solamente que el paramilitar fue y expropió y sacó corriendo a los habitantes de cierta finca, sino que ahí hay complicidad de notarios, ¿sí? Hay complicidad de abogados, obviamente hay complicidad de legisladores que se encargan de esa tierra que acaban de quitarle a esa familia, la legalizan, ¿sí? Y eso era más o menos la jugadita que hacía la cuñada de Mancuso, que básicamente ella lo que hacía era, bueno, cuñada o hermana, ya ni me acuerdo qué era. Pero a ella, el Fondo Nacional de Ganaderos le decía, mire, necesitamos tales y tales terrenos, vaya y negocie con ellos. ¿Qué era negociar? Ir a decirle, bueno, señor, le doy tanto por esa tierra o negocio con la viuda suya. ¿Sí? ¿Qué es negocio con la viuda? O sea, lo va a matar a él y ahí sí va y habla entonces con la esposa de él para decirle, mire, le doy tanto. Lo que ellos querían. ¿Sí? Entonces, pues obviamente será el mejor negocio para esta señora. La señora le decía, mire, le damos tanto para que vaya y negocie por esa tierra y ella iba y negociaba como por la tercera parte de eso, de ese valor que le estaban dando. Eran cheques que le daban a nombre de ella, cheques que ella cobraba y cambiaba y iba y le daba la plata a esas familias. Y esas familias tenían que irse. Es ahí entonces cuando surge
todo este escándalo de los Benitos que vino a surgir el año inmediatamente anterior, pero que eso viene desde el 2011. Si ustedes miran, esas grabaciones están desde el año 2011 en donde estos paramilitares han contado la verdad y han dicho la forma en la cual le quitan la tierra a los campesinos. Entonces, una vez ya la tierra, se la vendieron, entre comillas, a esta señora que es, digamos que un tercero de buena fe. Ella sí no es boba, ella va y legaliza la tierra, legaliza esa compra. Obviamente, vuelvo y digo, con complacencia de notarios, con complacencia de abogados, y legaliza esa tierra. Y luego ella, ¿qué hace? Se la vende o, o le hace el traspaso al Fondo Nacional de Ganaderos. Eh, y es ahí en donde uno empieza a ver por qué la tierra está tan mal distribuida. Y es precisamente por este tipo de agremiaciones, por este tipo de personas que se encargan de quitarle la tierra a los campesinos, de quitarle una tierra productiva para volverla improductiva. Porque no vaya a pensar que es que estas personas, como el señor que estamos analizando, en la finca del Ubérrimo tiene cultivos, tiene... No, eso es pura finca de recreo, ¿sí? Entonces se convierte, una tierra que es completamente productiva, pasa a ser improductiva y cae en manos de este tipo de terratenientes, ¿ok? Entonces, mire, ese avalúo de ese terreno, de la finca del Ubérrimo, avaluado en 8.595 millones, cuando eso vale muchísimo más, ¿ok? Pero, pues, digamos que es lo que reporta y en lo cual está evaluado ese terreno. Tiene otro lotecito rural en Montería, avaluado por 96 millones de pesos. Otro también en Montería, avaluado por 128 millones. Y ya vienen los de San Carlos, que la tierra es muchísimo más barata por allá. Entonces, tiene un otro terrenito avaluado en 6 millones, muy raro de tener las mismas hectáreas. Otra hacienda, otra hacienda, otra finca, avaluada en 1.095.000 pesos, otra en 88 millones, otra en 31 millones, otra en 60 millones y otra en 88 millones. Y pues suena raro porque sabemos que él tiene fincas y grandes extensiones de terreno en Río Negro, ¿sí? Aparte de lo que tienen los llanos orientales, porque sabemos que cultiva palma y tiene todo el tema de la facenda, que es también de ellos, solo que aquí pues no aparece relacionado, debe tenerlo a nombre de un tercero para evitar suspicacias. Entonces, pues debe ser que eso está por allá a nombre de la esposa, que pues todos sabemos también los favorcitos que le hizo Sergio Fajardo a ella para que se pudiera quedar con unos terrenos y esa gran urbanización que están construyendo en Córdoba, en donde pues están utilizando muchas de esas cositas, muchos de esos terrenitos para darlos como pago, por ejemplo, al abogado Diego Cadena, eh, ahorita eh, que está en detención domiciliaria. Entonces le decían, tranquilo, usted aguántese esos años, pero cuando usted salga va a tener un terrenito allá y va a poder construir allá su finca. Entonces, pues digamos que con eso le están pagando. Y así con muchas cosas, ¿sí? Entonces, dése cuenta, esta es los únicos terrenos que declara y que según esa declaración son los que tiene Álvaro Uribe. ¿Listo? Pero pues como la esposa no es funcionaria pública, los hijos no son funcionarios públicos, pues posiblemente por ahí hay más cositas que indagar. Pero esto es lo que relaciona a Álvaro Uribe como de su propiedad. ¿Listo? Eh, ¿Cuáles son las acreencias y obligaciones vigentes de parte de Álvaro Uribe? Pues tiene un crédito con el Banco Itaú por 1.365.571.485 pesos, un crédito con Colpatria por 928 millones, otro con Colpatria por 931 millones y otro con Colpatria por 598 millones. Eh, pues aparentemente ahí todo está bien, no hay ningún problema. Dirá, no, está endeudadísimo, ¿no? Uno dice, mire, 928, 931, eso hay más o menos 2.000 millones, más 1.000 dan 3.300, póngale 4.000 millones de deuda. ¿Mm?
¿Qué más aparece? Bueno, ahí sale dentro de ese mismo formato, porque esta es la primera parte de ese componente o de lo que obliga a esa ley a que estas personas declaren. Entonces viene una parte en donde deben indicar si tiene participación en juntas, consejos, corporaciones, sociedades y asociaciones. Y pues él indica que ninguna. Pero pues por ahí hay sus cositas que se sabe, pero que pues de pronto lo tiene muy bien estructurado jurídicamente. A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y asociaciones, no tiene ninguna. Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma ocasional o permanente, son las siguientes, tampoco relaciona ninguna. En declaraciones de actividades económicas de carácter privado, tampoco dice que las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma ocasional o permanente, son las siguientes. Y no hay nada. ¿Ok? No estoy diciendo que esto sea ilegal, ni mucho menos. Lo que pasa es que, pues, digamos que todo esto lo tiene de pronto bajo testaferros, ¿sí? Bajo un tercero. Conflictos de interés. Entonces, la siguiente información la registro en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019 y conforme a lo señalado en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 y 11 de la Ley 1437 de 2011. Entonces, ¿quién es su esposa? Lina María Moreno, identificada con tal, y todo lo que son esos parientes de consanguinidad, afinidad y primero civil. A continuación se solicitará información de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil que sea susceptible de generar conflicto de intereses frente a la labor o actividad que desempeña. Entonces viene el listado de sus hijos, de sus nueras, de sus hermanos, de sus sobrinos, etcétera, etcétera. Entonces, hijo Tomás Uribe, identificado con esta cédula, Jerónimo Uribe con esta otra, Isabel Sofía Cabrales, que es la esposa creo que de Tomás, Chadia Farah Abuchaibe, ambas de la costa, casadas con los hijos de Uribe, los hermanitos, Camilo Uribe, María Teresa Uribe, María Isabel Uribe, Santiago Uribe, que pues lo hemos escuchado mucho, sobrinos, Lucas Escobar, Simón Escobar, Luis Martín Uribe, tío María Elena Uribe y el cuñado Carlos Enrique Moreno. Esa es, digamos que el conflicto de intereses. Aquí pues vale la pena mencionar que uno de los candidatos, ya no me acuerdo si era Cámara o Senado, era el hermano de Isabel Sofía Cabrales. ¿Ok? Eso hay como por hacer un apunte simplemente. Entonces este es el listado de parientes de consanguinidad, afinidad y primero civil que relaciona Álvaro Uribe. Luego viene otra parte de ese formato, denominado participación en gremios, sindicatos, grupos sociales, económicos, organizaciones con ánimo y sin ánimo de lucro. Pues no relaciona ninguno, ¿sí? Ahí indica que no tiene nada de eso. ¿Qué otras inversiones tiene? Fideicomisos y encargos fiduciarios de los cuales es constituyente o beneficiario en Colombia y en el exterior. No relaciona absolutamente nada. Miren, todo esto en blanco. Y donaciones que presentaron reducciones de la declaración de renta, cero. Potenciales conflictos de interés. Entonces, escriba otros intereses personales que podría constituir una posible situación de conflicto de intereses. Por ejemplo, actividades que desempeñó, negocios, establecimientos que poseo, actividades que desempeño, negocios, establecimientos que poseo, etcétera, actividades de negocios de mi cónyuge o compañera permanente y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad y primero civil, de acuerdo con lo descrito en el numeral 2.2, y actividades o negocios de mi socio de derecho o de hecho. Entonces aquí simplemente lo que coloca, descripción del potencial conflicto de intereses, relación con actividades económicas en los sectores de la ganadería y la actividad que desarrollan los niños, que son residuos industriales y propiedad raíz. Esto obviamente, pues todos sabemos que esto de residuos industriales, pues era esa empresa
que se dedicaba al reciclaje acá en Bogotá y que pues en el gobierno de Petro, ¿qué se hizo? Les quitó ese negocio, dejó que ese negocio se lo pasaran a los que realmente lo tenían que utilizar, que eran los recicladores de Bogotá, esas personas que vemos el día a día en su carretilla recogiendo este tipo de residuos y que luego los comercializan. Entonces, ese era un negocio que tenían los hijos de Uribe acá en Bogotá y con la llegada de Petro, pues eso fue lo que desató todo el escándalo de las basuras, porque pues obviamente se les quitó ese contrato y por esto pues sancionaron a Petro, más por, este es el único país en donde sancionan, donde destituyen del cargo a una persona por bajarle el precio a Transmilenio, ¿sí? Es decir, por trasladarle un beneficio a la ciudadanía, lo destituyeron, ¿sí? Obviamente, pues esto llegó a la Corte Penal Internacional y pues allá se debatió el caso y se declaró inocente, porque es que era ridículo que por ese tipo de cosas fueran a destituir a un alcalde, es decir, porque alguien hizo algo en favor de la población, lo castigaron. ¿Sí? Ese fue el premio que recibió, entonces es una anécdota, es algo que traigo ahí por comentar, pero para que nos demos cuenta del tipo de gobernantes que hemos tenido, ¿sí? Eh, y es simplemente como para que tengan ese comentario ahí presente. Bueno, ¿qué más viene acá? Entonces, ¿qué hay en una declaración de renta? En una declaración de renta, y bueno, digamos que aquí hay que empezar por decir que el formulario 210, que es ese formulario por el cual se presenta la declaración de renta y complementarios de las personas naturales, ese formulario en esa época se componía de cuatro partes. La primera es un componente denominado información sobre el patrimonio de la persona. El segundo, la información sobre sus ingresos y deducciones. El tercero, la liquidación del impuesto de renta. Y el cuarto, la forma de pago del impuesto. ¿Okay? Esos son los cuatro componentes que tenía ese formulario 210 en ese entonces y que es el que vamos a desglosar. ¿Okay? Ese formulario 210 resume información que se desglosa en anexos detallados, los cuales no son de conocimiento público y digamos que ahí fue donde se quedó corta esa ley, porque simplemente les dice, no, suba la declaración de renta, pero es que para uno poder hacer un buen análisis necesita los anexos, ¿sí? Pero, pues digamos que es lo que se tiene y con base en eso, por eso digamos que esto queda ahí como en una nebulosa, ¿listo? Mm, para efectos de ilustración, entonces, pues vamos a tomar como comparativo y ese análisis de ese comparativo, vamos a hacerlo con las declaraciones de Álvaro Uribe y de Gustavo Bolívar, ¿listo? Entonces aquí las tenemos las declaraciones. Eh, Aquí está la de Álvaro Uribe Vélez y la de Gustavo Bolívar. ¿Listo? Declaraciones que están relacionadas en el formulario 210 de declaración de renta de personas naturales. Tiene todos sus componentes, el patrimonio, rentas de trabajo, rentas de pensiones, rentas de capital, rentas laborales, en fin, todos los componentes de ese formulario 210 de esa época, porque ustedes saben que aquí con todo lo que se cambia, pues eso hace mella. Ahora, eh, para esa época, aunque esa ley salió en diciembre de 2019, lo que ellos subieron fue la declaración del año 2018. ¿Listo? ¿Qué más hay por detallar acá? Bueno, yo creo que ahí está bien. Eh, y entonces empecemos a desglosar esta información. Entonces, digamos que lo primero que hay que mirar es eso que tiene que ver con las rentas de capital. ¿Listo? Las rentas de capital, que es eh, que es este ítem que tenemos acá. Ay, se me quedó súper torcido. Aquí borremos esto. Entonces nos vamos a enfocar en estas rentas de capital. ¿Listo? Eh, ¿Qué pasa con esas rentas de capital? Pues básicamente, digamos que en esas rentas de capital, el senador Uribe, bueno, el ex senador Uribe, indica no tener actividad distinta de la de congresista, ¿sí? Es decir, que de su gran riqueza en tierras no deriva ningún ingreso a declarar.
¿sí? Además de las sumas y las restas, la declaración dice ciertas cosas sobre la actividad económica de la persona, es decir, sobre sus propiedades y sobre sus ingresos, sobre el carácter de su patrimonio y sobre el uso de ese patrimonio. ¿Para qué? Para generar rentas o generar otros ingresos. Y uno esperaría que el patrimonio sea la fuente de los ingresos, ¿sí? Que las personas se dediquen a producir y que con esos ingresos paguen sus gastos de consumo o inviertan para tener más riqueza y paguen sus impuestos. Pero básicamente la economía de mercado lo que nos ha enseñado es que ese patrimonio uno lo pone a producir, ¿sí? Es más, la renta presuntiva iba orientada era precisamente a eso. Cuando usted le daba la declaración en ceros, o bueno, usted tenía que comparar el monto que le arrojaba la declaración de ese periodo y la tenía que comparar contra el patrimonio líquido del año anterior y de ahí calcular la renta presuntiva y determinar cuál era mayor y se pagaba sobre la mayor. La renta presuntiva buscaba eso, es decir, como castigar al empresario, ¿sí? O castigar en este caso a la persona natural que no ponía a producir su patrimonio. Y pues obviamente esa es la filosofía en un mercado capitalista, que usted lo que tiene lo ponga a producir. ¿Para qué? Para que eso le genere mucha más riqueza. Pues en este caso no. Mire que en las rentas de capital nos muestra que hay unos ingresos brutos de renta de capital de 30.000 pesos. O sea, de todos esos terrenos que tiene aquí Álvaro Uribe, pues todo eso que le suma 8.500 más todo esto, solamente le está en capacidad de producirle 30.000 pesos. ¿Mm? Dígame, ¿eso cómo se explica? Solamente 30.000 pesos. Pero eso no es lo peor. O sea, usted tuvo todos esos terrenos que son de propiedad de Álvaro Uribe, solamente estuvieron en capacidad de producir 30.000 pesos. Y de esos 30.000 pesos, usted puede descontar los ingresos no constitutivos de renta. Y de esos tuvo 17.000 pesos. Dígame, sagrado rostro, ¿en qué cabeza cabe que usted produce 30.000 pesos de todas esas tierras que tiene y es capaz de deducir 17.000 pesos? Es decir, la renta líquida de esas rentas de capital le da apenas 13.000 pesitos. ¿Mm? Obviamente, pues esa es la renta líquida ordinaria del ejercicio, 13.000 pesos. Y es decir, esa renta líquida cedular de capital le queda, la reporta Álvaro Uribe en 13.000 pesos. ¿Ah? Dígame eso, por Dios. Entonces, ay, espérenme, porque para hacer este chiste necesito... eh, bueno, entonces, con esos 13.000 pesos, ya como dice Bart Simpson, Caray, ya no se esfuerza nada. dese cuenta. ¿Por qué no se esfuerza nada? Porque cómo vamos, o sea, preferible ponga eso en cero, ¿sí? Diga, no, no tuvo ingresos, pero va y refleja 30.000 pesos de ingresos de todas sus tierras, ¿sí? Y aparte se atreve a descontar 17.000 para simplemente declarar sobre 13.000. ¿Ah? ¿Qué pasa por la otra orilla? Pues básicamente tenemos a Gustavo Bolívar, que también en sus rentas de capital, él desglosa lo siguiente. Dice que tuvo unos ingresos brutos de rentas de capital por 4.078.262.000 pesos. Recordemos que este señor pues era guionista, escritor y pues todo eso genera esos derechos sobre los cuales él los pone a producir y obtiene unos ingresos. Entonces, mire el ingreso de Gustavo Bolívar, 4.078 millones contra el más capitalista y terrateniente del país, que solamente genera 30.000 pesos. Bueno, una cosa es declarar y otra cosa es generar. ¿Mm? Usted puede estar declarando usted puede estar generando gran cantidad de recursos, pero si se inventa por ahí unas triquiñuelas y solamente declara una parte, pues se expone a esto, ¿ok? Entonces uno compara y dice, bueno, pero ¿por qué este man sí reporta lo que es 4.078 millones y este man solamente 30.000 pesos? ¿Ah? Eso sinceramente no tiene cabida. Pero bueno, sigamos escudriñando. Ingresos no constitutivos de renta no tiene ninguno. Costos y gastos procedentes, es decir, de esta actividad que desarrolla, son 1.423 millones. Es decir,
la resta de estos ingresos brutos menos estos costos y gastos le da una renta líquida por 2.654 millones de pesos. ¿Ok? A esto pues hay que, si tiene rentas líquidas pasivas de capital, pues en este caso no la relaciona, rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de capital por 407 millones. Y esto entonces le arroja lo que es una renta líquida ordinaria al ejercicio de 2.654 millones, que es en realidad el total de esa renta líquida cedular, 2.564 millones. Entonces mire la diferencia entre uno de izquierda y uno de derecha. ¿Mm? Entonces como que las cosas no cuajan, o sea, como que hay algo raro aquí en la mitad del camino, ¿sí? Porque no es normal que toda esa gran cantidad de tierras no le produzcan sino 30.000 pesos, ¿sí? Y este señor que no tiene tierras, que vive de su trabajo, sí es capaz de declarar 4.078 millones. Aquí no estoy tomando posición y van a decir, ah, pero es que Alex es un mamerto petrista, miembro del Foro de Sao Paulo. No, nada de eso. Aquí simplemente estamos analizando dos declaraciones de renta y mirando las cifras, ¿ok? Entonces, pues esto genera mucha suspicacia, ¿sí? ¿Cómo es posible que el de izquierda pague 2.654 millones y el hombre más poderoso, el terrateniente por excelencia del país, solamente declare por esas rentas de capital 13.000 pesitos? Entonces, no, algo ahí no tiene sentido, ¿sí? Pero bueno, sigamos mirando a ver qué más encontramos. Entonces, ¿qué es y cómo se valora el patrimonio? El patrimonio es el total de activos que posee una persona. ¿Qué quiere decir ese total? Es decir, es la suma del valor de las fincas, de los lotes, de las construcciones, de la maquinaria, del equipo, de los semovientes, de los ahorros financieros, de los títulos o de los instrumentos financieros que posee, de la reserva acumulada de pensiones voluntarias, de las cesantías, acciones o participaciones en otras sociedades, cuentas por cobrar y, en fin, una gran cantidad de ítems que son muy similares. Entonces aquí vemos la parte patrimonial de Álvaro Uribe y la parte patrimonial de Gustavo Bolívar. ¿Listo? Entonces aquí partimos de un patrimonio bruto de Álvaro Uribe de 12.351 millones, tiene unas deudas de 2.937 millones y el total de su patrimonio líquido es de 9.414 millones. El de Gustavo Bolívar reporta que tiene un patrimonio bruto de 5.400 millones, tiene unas deudas de 1.757 millones y su patrimonio líquido es de 3.728. Entonces aquí vemos que casi lo triplica Álvaro Uribe al patrimonio de Gustavo Bolívar. El patrimonio bruto es el valor fiscal de estos activos expresado en función del avalúo catastral de bienes inmuebles, el valor histórico de la maquinaria, los saldos de activos financieros, el valor de las acciones en bolsa 31 de diciembre del año respectivo y así para otros bienes. Y el patrimonio líquido se obtiene al restar del patrimonio bruto todas las deudas que tenga la persona. ¿Okay? Digamos que el valor fiscal siempre va a ser objeto de discusión, sobre todo en activos inmobiliarios donde hay contrastes marcados en el valor catastral entre ciudades modernas como Bogotá y Medellín o ciudades disparejas, bueno, disparejas por no decir desiguales como Barranquilla y desactualizadas como el resto del país, especialmente en el área rural y de lo cual pues ya hablamos. La desactualización, digamos que esa desactualización se expresa en vigencias del valor fiscal superior a 7 años. ¿Sí? En algunos casos por encima de 20 años, específicamente en el sector rural, y las brechas consiguientes con relación al valor comercial. ¿Okay? Técnicamente, se espera que el valor fiscal o el valor catastral equivalgan. ¿Sí? Es decir, que la brecha no sea tan grande como la estamos viendo hoy en día. ¿Sí? Que al menos equivalga al 60% del valor comercial. Pero con la desactualización catastral que hemos hablado, ese valor puede ser del 10 o el 20% del precio real. ¿Sí? De aquí la urgencia de ese catastro multipropósito.
ese catastro que se está pidiendo desde hace muchos años. ¿Por qué? Precisamente para evitar este tipo de situaciones, para evitar que se sigan robando la tierra como se la están robando hoy en día. Entonces, digamos aquí que el senador Uribe declaró un patrimonio de 12.352 millones, vayámoslo redondeando. Y ese capital está compuesto por los 10 lotes que vimos, un lote de gran extensión, ¿sí? Y pues como veíamos en ese listado de lotes, están localizados en los municipios de Montería y de San Carlos, en Córdoba. Eh, una cuenta en Colombia, una cuenta en un banco en Colombia, creo que era en el Banco Itaú, y otra en el banco JP Morgan en Estados Unidos. Y además indica que no tiene ni activos financieros, no tiene acciones, y las deudas fueron contraídas con dos bancos, el Banco Itaú y el Banco Colpatria, dejando un patrimonio líquido de 9.415 millones de pesos. ¿Listo? Y aquí hay que empezar a hilar un poquito más fino y hay que explicar que Montería y San Carlos, ambos en Córdoba, son áreas catastralmente desactualizadas. Y si el Instituto Geográfico Agustín Codaxi hiciera su tarea, seguramente el valor fiscal de esos terrenitos sería muchísimo más alto. Siendo prudente, siendo cauto, diría que el patrimonio bruto de Uribe ronda los 36.000 millones. Es decir, tres veces el valor que está declarando acá, los 12.352 millones. Yo me atrevería a decir que son 36.000 millones de pesos. Por ende, su patrimonio líquido, descontando estas deudas de casi 3.000 millones, quedaría en 33.000 millones y no en 9.414 millones. ¿De dónde saco esa conjetura? Pues realizando, digamos que mirando realmente cuál debería ser el valor catastral de esos terrenos allá en Montería y en San Carlos, Córdoba. ¿Ok? Por su parte, el senador Bolívar declara un patrimonio de 5.487 millones de pesos, ¿sí? Y ese patrimonio está compuesto por una casa que tiene en Bogotá, perdón, una casa, un apartamento y un yate que tienen en Miami, ¿m? Un apartamento en Bogotá y 5 predios urbanos en Girardot, en donde, pues allá en Girardot, Gustavo Bolívar tiene inversión hotelera, ¿sí? Tiene acciones en 4 sociedades de economía naranja, tiene unas cuentas financieras tanto en Colombia como en Estados Unidos, y las deudas corresponden a 3 bancos, el Bank of America, el BBVA y el Bogotá, y unas deuditas que tiene con particulares, dejándole un patrimonio líquido de 3.729 millones de pesos. ¿Ok? Digamos que el catastro de Miami, que es en donde tiene terrenos Gustavo Bolívar, el catastro de Miami no es jurisdicción colombiana, o sea, ahí no hay, no hay cómo saber, pero le puedo asegurar que ese sí está actualizado. El catastro de Bogotá es el más actualizado de Colombia, ¿sí? Y además, como él tiene unos terrenos en Girardot, el catastro de Girardot, ese sí está desactualizado. Vuelvo al punto. Si el Instituto Geográfico Agustín Codaxi hiciera la tarea en Girardot, el patrimonio de Gustavo Bolívar podría aumentar fácilmente en unos 1.000 millones de pesos. Es decir, eso le dejaría a Gustavo Bolívar un patrimonio aproximado de unos 6.500 millones de pesos y restándole las obligaciones que tiene, le dejaría un patrimonio de 4.800 millones de pesos aproximadamente. Entonces, mire, una, eh, un patrimonio que estimamos hacia vuelo de pájaro de 33.000 millones para Álvaro Uribe frente a un patrimonio de unos 4.800 millones que le estaríamos estimando a Gustavo Bolívar. ¿Sí? Y pues hasta ahí uno dice, ok, sí, Álvaro Uribe tiene más riqueza y pues se entiende, ¿sí? Ha sido, bueno, todos sabemos que ha sido. Entonces, digamos que eso ha sido fruto de su patrimonio, de todos los bienes que él posee. Ahora, ¿cuál es el origen
y la distribución de los ingresos de cada uno de ellos. Digamos que los ingresos de una persona natural se distribuyen entre 5 fuentes y cada una se trata por separado. Entonces tenemos en primera instancia eh, los ingresos del trabajo, incluyendo los salarios y órdenes de prestación de servicios, los de pensiones, los de capital, y aquí pues tiene un asterisco. Eso de asterisco significa incluyendo actividades independientes de producción o servicios, emprendimientos e ingresos derivados de activos financieros. Todo eso va en estas rentas de capital. Tenemos también los ingresos fruto de los dividendos, incluyendo utilidades por acciones, y las rentas no laborales, que tienen dos asteriscos. ¿Qué quiere decir? Estas rentas no laborales, eso es una caja negra, ¿ok? Una caja negra donde entra todo aquello que no clasifique en estos 4 grupos. Eso es como si lo llamáramos otros ingresos, ¿sí? Entonces, todo lo que no cabe dentro de estos 4 ítems iniciales, los de trabajo, los de pensiones, los de capital o los de dividendos, pues van a parar acá como rentas no laborales, ¿ok? Entonces, todo aquello que no quepa en esos 4 rubros, pues van a parar a esa gran caneca, incluyendo actividades agrícolas, ganaderas y de personas que subcontraten con terceros. Es decir, esto, para poderlo determinar, ¿qué se necesita? Ver los anexos. Pero como no los tenemos, pues estamos sujetos a un análisis muy superficial de lo que se puede hacer frente a eso. Entonces, eso desde ese punto de vista de los ingresos. ¿Qué tienen a nivel de rentas de trabajo estas personas? Entonces, rentas de trabajo tanto de su senador Uribe como de Gustavo Bolívar. Y aquí podemos empezar por decir que ambos senadores reportan ingresos por trabajo, ¿sí? Uribe, por un año de congresista y algún contrato por ahí que tuvo de prestación de servicios, del cual pidió que 9.4 millones de pesos no fueran constitutivos de renta, estos, lo cual arroja un ingreso bruto de 457 millones de pesos, estos 457 millones, y un ingreso líquido de 448 millones de pesos. Esto es lo que hace, digamos que lo que reporta Uribe, ¿listo? Unos ingresos fruto de su actividad como congresista y otros ingresos por casi 10 millones de pesos. Entonces, en total está reportando como renta líquida de trabajo 447 millones. Por su parte, Gustavo Bolívar, ¿qué reporta? Unos ingresos brutos por rentas de trabajo de 552 millones, unos ingresos no constitutivos de renta por 144 millones y esto le arroja una renta líquida de 408 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, Gustavo Bolívar, digamos que para esa época, él apenas fue congresista durante 5 meses y tuvo diversos contratos de prestación de servicios sobre los cuales también pidió que 144 millones, estos 144 millones, no fueran constitutivos de renta, lo cual le deja un ingreso bruto de 553 millones y una renta líquida de 408 millones de pesos. ¿Listo? Ambos senadores pidieron las deducciones de ley y se acogieron a sus límites, que es no superar el 40% de la renta líquida por concepto de trabajo, ni las 5.040 VTs, es decir, 160.5 millones de esa época. Este tope, aunque es legal, es muy alto y solo beneficia a las personas de muy altos ingresos, como los 2 congresistas que estamos analizando. Y ese monto, digamos que si, si el gobierno está en rojo en sus finanzas y se da el lujo de tener este tipo de descuentos para estas personas que son muy pocas en el país, pues hombre, desmonte eso, quite ese beneficio, ¿sí? O bueno, no lo quite, redúzcalo, ¿sí? Al menos bájelo a la mitad, pero que no sea tan evidente ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, frente a eso, rentas exentas de trabajo, entonces Álvaro Uribe pidió se le descontara 137 millones de pesos, ¿sí?
lo que da estas rentas exentas de 137, y si le tomamos a la renta líquida y le restamos estas rentas exentas, da una renta líquida cedular de trabajo de 310 millones 588 mil. Por su parte, Gustavo Bolívar tiene unas rentas exentas de 157 millones, y restándolo a la renta líquida le queda una renta líquida cedular de 250 millones 833 mil pesos. ¿Listo? Después de esas deducciones aceptadas, pues digamos que terminan quedando esos salditos, que son los que se tienen en cuenta para cada uno de para el cálculo del pago de declaración de renta que se debe hacer. ¿Listo? Eh, en la sección B de pensiones, aquí, en esta renta de pensiones, eh, el senador Uribe declara unos ingresos por 51 millones de pesos, ¿sí? Y esos 51 millones, usted dirá, sí, claro, la pensión de expresidente, ¿sí? Pero no, no corresponde a eso, a su pensión como expresidente. Esa pensión debe estar suspendida por lo menos para esta época. ¿Por qué? Porque la ley prohíbe recibir doble ingreso de la nación. Es decir, él no puede recibir por un lado un ingreso como congresista y otro por la pensión como expresidente. Entonces, pues queda la duda sobre el tipo de pensión que tiene el senador, la cual debe ser una pensión privada, ¿sí? Para que la reciba y la declare. Entonces, pues ahí está declarando una renta líquida por concepto de pensiones de 51 millones, y esa renta exenta de pensiones es de 51 millones, es decir, desde el punto de vista de la renta cedular de pensiones no declara nada, y Gustavo Bolívar pues no tiene ningún tipo de pensión. ¿Ok? Entonces ahí como para dejar eso, sí queda en el aire, esto de dónde vendrá, qué pensión será, ¿sí? Pero bueno, ahí vuelvo y digo, el hecho de no tener acceso a los anexos pues nos deja con este tipo de inquietudes, y pues cada quien saca sus propias conjeturas, ¿no? El siguiente aspecto, que es lo que tiene que ver con las rentas de capital, eh, tanto de Uribe como de Bolívar, digamos que el gran contraste se encuentra en las rentas de capital, en donde el senador Uribe indica no tener actividad distinta de la de congresista, es decir, que de su gran riqueza, de todo su patrimonio en tierras, no deriva ningún ingreso a declarar. Estas fincas, según esto, solamente le producen gastos. ¿Sí? De hecho, el único ingreso de capital son estos 30.000 pesos. Esto es lo único que coloca él como ingresos brutos, rentas de capital, 30.000 pesos. ¿Sí? De los cuales quedan únicamente 13.000 como renta líquida. ¿Por qué? Porque deduce 17.000, que no son constitutivos de renta. ¿Sí? Esto pues, es completamente... genera risa, como por no decir que es estrictamente ridículo. ¿Sí? Pero bueno, esas son las cifras que declaran, y eso es lo que el Fisco Nacional le recibe. ¿Listo? Entonces, pues esto es lo que realmente él va a declarar por su renta líquida de capital, apenas 13.000 pesos. ¿Sí? El senador Bolívar, en cambio, concentra su actividad en las sociedades de economía naranja, en donde él es guionista, es libretista, es productor y digamos que también es propietario de unos derechos de autor, y fruto de esas actividades que las pone a producir, declara un ingreso bruto de 4.078 millones de pesos. ¿Mm? Después de descontar los gastos y costos inherentes a esa actividad, que suman 1.423, le queda una renta líquida de 2.654 millones de pesos. Eh, digamos que, bueno, aquí dentro de estos costos y gastos procedentes, eh, son unos costos y gastos que son muy propios de la actividad que realiza, y también ahí se tiene en cuenta el tope del 10% del ingreso bruto como renta exenta. Por ende, solamente le queda una renta de capital de 2.654 millones de pesos.
Ese monto pues también se agrega a la base gravable para poder liquidar el impuesto de renta. Entonces, a Gustavo Bolívar hay que sumarle esos 2.654 millones de pesos y a Uribe solamente 13.000 pesitos. ¿Listo? Con todas las tierras que tiene. Pero bueno, digamos que eso es lo que llevamos hasta ahora. ¿Qué más viene? Viene todo lo que son las rentas no laborales. ¿Mm? En ese punto, bueno, digamos que Uribe tuvo su mayor ingreso en la sección de rentas no laborales por un valor de 1.216 millones de pesos, ¿sí? Que fueron declarados en su totalidad como ingresos no constitutivos de renta. Por lo tanto, con renta líquida de cero, digamos que esta renta líquida cedular no laboral la arrojó en cero. ¿Por qué? Porque fueron ingresos no constitutivos de renta de 1.216 millones. Entonces, digamos que eh, aquí ya eso es una tarea, ¿sí? De la DIAN, definir qué hay ahí, qué son esos 1.216 millones de pesos, de dónde entraron, ah, mm, cuál es de dónde provienen, ¿sí? Pero eso le toca a la DIAN. Vuelvo y digo, no tenemos acceso a los soportes, a los anexos. Entonces, pues digamos que eso es una caja negra, esos 1.216 millones. Se puede llegar a sospechar que es dinero que viene de la registraduría. ¿Por qué concepto? Por la reposición de votos de la campaña al Senado de Uribe, que fue, pues, digamos que financiada por donaciones y que se convierte en un ingreso personal y no del partido al que pertenece. Entonces, digamos que podemos decir, bueno, si esto fue la reposición de los votos y por ese lado, pues la registraduría le reintegra a los candidatos que pasan el umbral, le paga los votos que recibió. ¿Mm? Por su parte, pues Gustavo Bolívar aquí no tiene absolutamente nada. Pero igual, esto, si bien es cierto, le entró, los deduce 100%. Entonces, pues como que no pasó nada con esa plática. ¿Listo? ¿Qué más nos dice acá? Bueno, esto es como el soporte de pronto como para entender esta cifra de 1.216 millones. Nos indica aquí que Álvaro Uribe Vélez, residente en la 66 con séptima, bueno, allá es, creo que donde está la sede del Centro Democrático, nombre de la gerente de campaña, Victoria Eugenia Restrepo Uribe. Ella vive en Medellín, bueno, ciudad, dirección y teléfono permanente de Medellín, kilómetro 27, vía Briseño Sopó, en Cenillos de Sindamanoy, Málaga. Bueno, no sé. Su correo electrónico, sus datos, el nombre del contador, el BID de Jesús Collado Jerónimo, que vive en esta dirección. Y reporta, entonces, ¿cuáles fueron los ingresos de la campaña? Ay, miércoles. ¿Cuáles fueron los ingresos de la campaña? 1.408 millones. Como que por ahí podría uno decir, bueno, y menos lo que le restan y eso, pues da 1.216. Podría ser, pero vuelvo y digo, estos son puras conjeturas que hacemos. Contribuciones, o sea, esos 1.408 que fueron los ingresos, todo provino de contribuciones, donaciones y créditos en dinero o especie que realicen los particulares. Entonces, total gastos de la campaña, 1.408 millones 377. Total gastos de administración, 109 millones. Gastos de oficina y adquisiciones, 11 millones. Inversión en materiales y publicaciones, no se lo cree ni él, 232.000 pesos. Servicio de transporte y correo, 126 millones. Gastos de capacitación cero, gastos judiciales y rendición de cuentas, 59 millones. Gastos de propaganda electoral, 1.091 millones. Gastos financieros, 8 millones 700. Otros gastos, 679.165. Obligaciones pendientes, cero. Entonces digamos que fruto de esto, uno podría deducir y como que por ahí medio cuadran las cuentas. Entonces achaquémosle a que esos 1.216 millones que está reportando aquí como rentas no laborales son fruto de esa reposición de votos que le hizo la registraduría. Sí, eso como para no dejar ahí eh, mantos de duda. ¿Listo? Ahora, eh, la otra casilla que se denomina renta por dividendos y participaciones
de ambos senadores, de Uribe y de Bolívar, pues en estas casillas cada uno la reporta en cero, ¿sí? Digamos que ninguno de los dos senadores declara ingresos por dividendos porque no tienen acciones ni participación en sociedades inscritas en las bolsas de valores. También porque el senador Uribe declaró ante el Departamento de la Función Pública que no es socio de ninguna sociedad ni desarrolla actividades de inversiones distintas de la de congresista, mientras que el senador Bolívar es socio activo de 4 sociedades creativas, símbolo de la nueva economía naranja en que tanto defendió y peleó su presidente Duque, pero que pues a la larga eso no cuajó. Eh, y pues básicamente esas sociedades de las cuales él hace parte, pues supuestamente no generaron dividendos, por lo tanto todo esto se reporta en cero. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo se liquida ese impuesto de renta? Pues básicamente, para liquidar el impuesto de renta se siguen 4 pasos. Y es, se totalizan las rentas líquidas de las 5 secciones. Ese es lo primero. Lo segundo, se calcula la renta presuntiva. Tercero, se identifica la más alta de las dos anteriores, es decir, de la renta líquida y de la renta presuntiva, cuál es la más alta de las dos, y a este valor se aplica la tarifa de la DIAN para liquidar el impuesto respectivo. ¿Ok? Entonces, esos son los 4 pasos que hay que seguir para poder determinar si, bueno, para poder determinar cuál es el monto a pagar por impuesto de renta. Entonces aquí tenemos que hablar acerca de lo que es la renta presuntiva. Mm, la renta presuntiva es el valor mínimo que debería producir el patrimonio de la persona. Obviamente de ahí de ese patrimonio se excluye lo que es la vivienda, bajo el supuesto de que la riqueza no puede ser ociosa. La riqueza debe seguir produciendo riqueza. Si usted es el dueño de algo, pues digamos que algo le debe entrar, ¿sí? En el caso del senador Uribe, con el valor fiscal declarado por sus lotes, la renta presuntiva es de 179.750.000 pesos. ¿Sí? Eh, Mientras que la, la misma renta del senador Bolívar es de 98.500.000. ¿Ok? Esa renta presuntiva de Bolívar 98 y la de Uribe 179, casi que lo dobla. En ambos casos, la renta líquida gravable es mayor que la renta presuntiva. O sea que en ambos casos el impuesto se liquida sobre la base de las rentas declaradas. ¿Ok? Entonces aquí, renta líquida cedular, 310 millones, es mayor que 179 millones, entonces se declara sobre este monto. ¿Ok? De Gustavo Bolívar, el total de las rentas líquidas le dio 2.905 millones y la renta presuntiva le dio 98 millones. Entonces se declara sobre la mayor. ¿Listo? Mm, si los activos estuviesen actualizados, catastralmente hablando, la renta presuntiva sería muchísimo más alta. En el caso de Uribe, con un valor fiscal, ¿se acuerdan que lo estimamos más o menos en 33.000 millones? La renta presuntiva sería aproximadamente de unos 600 millones de pesos, que es mayor a esto que tiene que declarar hoy en día. Entonces, esto, si la actualización catastral estuviera, estaríamos hablando que aquí Uribe estaría sobre la base de unos 33.000 millones, ¿sí? Y tendría que declarar un aproximado de unos que unos más o menos 600 millones de pesos. Era lo que habíamos dicho, ¿no? 600 millones. Esta sería la renta presuntiva de este año, que sería mayor a esto que está declarando. Entonces él tendría que declarar sobre 600 millones y no sobre estos 310 millones. ¿Ok? Eso siempre, aquí haciendo supuestos, ¿no? Y estamos jugando a pensar qué podría llegar a pasar. Mientras tanto, la de Gustavo Bolívar subiría hasta los 120 millones, es decir, esta declaración de renta, no sería, esta renta presuntiva no sería de 98 millones, sino que sería aproximadamente de, ay, miércoles, sino que sería aproximadamente de unos 120 millones de pesos.
Entonces, sería mucho mayor esa renta presuntiva. Pero igual aquí no aplica. ¿Por qué? Porque es que él está declarado, él tiene más, es mayor los ingresos, o bueno, son mayores sus rentas líquidas cedulares que esa renta presuntiva. Entonces, no pasa nada, él sigue declarando sobre la mayor, que en este caso es los 2.905 millones. Aquí a Uribe, pues simplemente va a declarar sobre estos 310 millones, ¿sí? Que en realidad debería ser, si sumáramos estos dos, si calculáramos esta renta presuntiva con la actualización catastral real, aquí estaríamos hablando de más o menos 600 millones y sobre este monto es que tendría que declarar, no sobre estos 310. Pero bueno, así está la historia, ¿ok? Mm, digamos que definida la base gravable, se obtiene el impuesto a pagar. Para el senador Uribe es de 83 millones 761 mil pesos. ¿Listo? ¿Qué es esto que tenemos acá? Estos 83 millones 761 mil pesos, que equivalen a la tasa del 27% de la renta gravable y al 18% de todos los ingresos obtenidos, mientras que para Gustavo Bolívar el impuesto a pagar es de 975 millones de pesos. ¿Ok? Esto es lo que le da a Uribe total impuesto de la renta líquida 83 millones y para Gustavo Bolívar 975 millones. ¿Listo? Mm, digamos que aquí a lo de Gustavo Bolívar frente a esos 975 equivalen a la tasa del 33% sobre la base gravable y al 21% de todos los ingresos obtenidos. Si al senador Uribe se le hubiera liquidado sobre la renta presuntiva con valor fiscal actualizado, es decir, sobre los 600 millones de pesos que estábamos hablando, el impuesto a pagar habría sido aproximadamente de 160 millones. Es decir, aquí no estaríamos hablando de 83 millones, sino de 160 milloncitos de pesos. Que pues igual no es muy relevante frente a los 975 millones que tiene que pagar Gustavo Bolívar. ¿Ok? Ahora, eh, digamos que esto es, bueno, aquí a nivel de descuentos, pues Uribe no tiene ningún descuento, es decir, el impuesto neto de la renta sigue siendo esos 83 millones 761 mil pesos, total impuesto a cargo 83 millones 761 mil pesos. ¿Listo? Gustavo Bolívar, 975 millones, dio unas donaciones por 28 millones, eso se descuenta, entonces el impuesto de renta le queda en 946 millones 931 mil pesos, que ese es el impuesto a cargo, ¿sí? ¿Qué más hay que mirar ahí? ¿Cuál es el anticipo de renta liquidado el año gravable anterior? Fueron para Uribe 18 millones 757, para Bolívar no tiene, 0 pesos. Saldo a favor del año gravable anterior para Uribe no tiene, para Bolívar tampoco. Entonces, aquí básicamente las retenciones del año gravable a declarar fueron por 81 millones 800. Para Gustavo Bolívar las declaraciones de las retenciones fueron de 64 millones 579. El anticipo de renta para el año gravable siguiente, para Uribe, es de 16.796.000, es decir, ya tiene un ahorrito ahí para la renta del siguiente año. Y para Gustavo Bolívar, ese anticipo de renta asciende a 645.619.000. ¿Listo? Eh, digamos que bajo esas condiciones, el impuesto a pagar, tanto de Uribe, bueno, el impuesto a pagar de Uribe, aquí le dio 0 pesos. ¿Por qué? Porque traía un impuesto a cargo de 83 millones, pero tuvo unas deducciones de 81 millones 800 más estos anticipos y todo esto, le quedó un impuesto por pagar de 0 pesos. ¿M? Esto es lo que tiene que pagar, 0 pesos. Mientras que para Gustavo Bolívar, esos impuestos, ese impuesto a cargo, sumado al anticipo de renta del año inmediatamente anterior,
le da 645 millones. En total él tendría que pagar un impuesto de 1.527.971.000 pesos, que es lo que en definitiva le arroja su declaración de renta. Entonces, al petrista izquierdista mamerto paga 1.527 de declaración de renta y el derechista más poderoso de Colombia paga 0 pesos. ¿Ok? Entonces, eso como para ir teniendo el panorama un poco más despejado. Eh, para encontrar el saldo a pagar o devolver al contribuyente se tienen en cuenta eh, unos aspectos que son bien relevantes. Mm, digamos que para encontrar ese saldo a pagar hay que tener en cuenta las donaciones que ha hecho la persona, ¿sí? Hay que tener en cuenta las retenciones que le han sido efectuadas, sea los impuestos, bueno, las retenciones que le han sido efectuadas o sea los impuestos pagados por anticipado, porque se pueden dar de ambos. Eh, los anticipos del impuesto que fueron pagados en la declaración del año anterior y los anticipos previstos para la declaración del año gravable 2019. ¿Ok? Entonces digamos que ahí básicamente pues esa sería como los aspectos que hay que tener en cuenta para poder realizar ese saldo neto que se debe pagar por ese concepto de impuesto. ¿Ok? Pero como vimos, pues para el senador Uribe, el, el saldo a pagar fue de cero, ¿sí? Dado que el impuesto se había pagado con retenciones y el anticipo del año anterior, es decir, lo que se hizo fue, se sumó estas retenciones, voy a borrar esto, entonces lo que se tuvo en cuenta fue las retenciones del año anterior y el anticipo de renta del año gravable anterior. Esto da 98, esto da como, esto da, 90, da como 100 millones, algo, y lo que él tenía que pagar era 83 millones, entonces le quedó un remanente de 16.796.000. ¿Listo? Esto es lo que le queda como anticipo de renta liquidado del año gravable anterior para la declaración del 2019. O sea, ya va arrastrando ahí un saldito a favor. ¿Listo? Para Gustavo Bolívar, pues el tema fue los 946 millones, ¿sí? No tuvo anticipo de renta, no tuvo saldos a favor. Entonces, las retenciones del año gravable a declarar fueron apenas de 64 millones. ¿Mm? Entonces le queda un anticipo de renta para el año gravable siguiente por 645 millones, 619.000, lo que implica que su impuesto es la sumatoria de estos dos, que le da 1.527.971.000. ¿Ok? Entonces hay que tener eso presente para poder hacer ese tipo de cálculos. ¿Listo? Mm, ¿Qué más es? Entonces, bueno, sí, básicamente el valor liquidado de Gustavo Bolívar, de los 1.528 millones, ahí se le descontaron lo que fueron las donaciones por 28 millones, ¿sí? Y se le descontó las retenciones de impuestos. Entonces, y además pues tiene un anticipo de renta para el siguiente año de 645 millones de pesos. Entonces, pues eso es básicamente esas declaraciones, lo que nos muestran, o la información que se puede deducir viene contenida en esas declaraciones de impuestos. Entonces aquí ya un poquito más discriminado, los 83 millones del impuesto de renta, o sea, este es el impuesto a cargo que tiene Álvaro Uribe. Como les decía, pues tenía un anticipo de renta del año inmediatamente anterior, más las retenciones que le practicaron, eso da casi 100 millones, menos estos 83, le queda un anticipo de renta para el siguiente año de 16.796.000. Por ende, el pago de renta correspondiente al año del 2018 fue de 0 pesos. Y para Gustavo Bolívar, su pago asciende a 1.527.971.000 pesos. ¿Ok? Entonces, aquí hay que hablar acerca de los paraísos fiscales. Por esa época se hablaba de los Paradise Papers, ¿sí?
Hoy en día bueno, el año pasado se habló fue de los Pandora Papers. ¿M? Digamos que Juan Manuel Santos, que aparecía dentro de los Paradise Papers, eh, Santos es mencionado como director de dos sociedades offshore en Barbados, ¿sí? Y esto se descubrió el 6 de noviembre de 2017. Y pues frente a esto es una problemática de la cual adolecen muchos países en el mundo. Obviamente, pues Colombia no es ajena a ese tipo de escándalos como el Paradise Papers. Aunque es verdad que el expresidente Juan Manuel Santos desapareció misteriosamente de la lista de la cual había sido incluido en un principio, pues es indudable que los paraísos fiscales permiten una evasión masiva de los impuestos y eso directamente nos perjudica como ciudadanos, pero también perjudica al fisco nacional y por lo tanto, pues eso nos pega directamente a nosotros como ciudadanos, como colombianos. ¿Ok? Muchas personas salpicadas por este tipo de escándalos esconden bajo la excusa de que se trató de algo ocasional, fue algo circunstancial o que lo hicieron por razones legítimas, con la sola intención de agilizar sus negocios. Esos son argumentos que dan como esa salida obligada frente a los papeleos absurdos de nuestros burócratas o de nuestro sistema burocrático en Colombia. Pero la realidad es muy distinta. Además de violar la legislación tributaria, porque la están violando, porque están escondiendo, se están llevando los recursos, ese efectivo se lo llevan para otro país y allá lo esconden. Estas actuaciones, además de ser fraudulentas, son inmorales y resultan ser indignantes para nosotros como ciudadanos. En especial porque a raíz de esto, los colombianos hemos tenido que afrontar 13 reformas tributarias en los últimos 26 años. Y pues, imagínese Duque, ¿cuántas llevó? Arrancó con una a finales del 2018 que le quedó mal y se la declararon inexequible, le tocó crear otra a finales del 2019. Le tumbamos una, ¿sí? Y logró sacar otra. Es decir, presentó cuatro reformas tributarias en 4 años de gobierno. ¿Ah? Una le quedó mal hecha, otra se la tumbamos. ¿Mm? Entonces, imagínense eso. O sea, el sistema tributario colombiano, y es la conclusión que hemos llegado siempre, es un absurdo. Está mal hecho, está mal estructurado. ¿Ok? Entonces, digamos que con esa problemática de esas reformas tributarias, que las viven haciendo, ¿por qué les toca hacer una reforma tributaria en promedio cada año y medio? Es el promedio que se tiene. Eh, y hay que hacerla, ¿por qué? Porque el sistema tributario colombiano está simplemente proyectado a 2 años, a un año y medio, ¿sí? Y eso lleva a que se tenga que ir modificando o ir creando una nueva reforma tributaria. ¿Por qué? Porque simplemente las finanzas no dan. No hay cómo sustentar eso. Entonces, eh, además, se sabe que a pesar de la última reforma tributaria, sigue aumentando el déficit fiscal. Y el Estado no va a tener cómo financiar sus nuevos programas sociales. Entonces, esa divulgación de estos Paradise Papers y de los Pandora Papers es un tema todavía muchísimo más indignante. Cuando ahí encontramos expresidentes como Santos, cuando encontramos al director de la DIAN, ¿sí? Y no pasó nada. Ustedes dirán, pero fueron $10.000. No, no importa la cifra, es lo ético. ¿Sí? A nosotros nos viven reclamando que seamos éticos en nuestra profesión. ¿Por qué el director de la DIAN no es ético? ¿Dónde está la ética? ¿O es que allá no se necesita ética? ¿Mm? Entonces, esto en realidad es un mal mensaje que le están mandando a la ciudadanía. No es posible saber cuánto dinero se esconde en los cerca de 70 países que son o albergan paraísos fiscales. Pero los sistemas financieros de esos países manejan cerca del 25% del PIB mundial. ¿Sí? Las estimaciones sobre el capital que ocultan fluctúan entre el 11 y el 22% de ese PIB mundial. ¿Okay? Según el Tax Justice Network, que es una red de justicia fiscal, ahí se dice que los paraísos fiscales esconden entre 21 y 32 billones de dólares. Suponiendo que las ganancias de esta riqueza no se declaran
y considerando un retorno del capital muy conservador, por ahí del 3%, se estaría estimando que los gobiernos están perdiendo más de 189.000 millones de dólares al año por esa fuga de capitales, por esos dineros que se esconden en esos paraísos fiscales. Y de conformidad con el exdirector de la DIAN, ahí él nos dice que los colombianos habrían podido tener recursos en paraísos fiscales por cerca de 50.000 millones de dólares. ¿Mm? Entonces, imagínese el dato no es para nada alentador, ¿sí? Ahora, digamos que ¿a quién le va mejor con los impuestos? Además del impuesto de renta, los dos senadores debieron pagar otros impuestos directos relacionados con la composición de su patrimonio. Álvaro Uribe tuvo que asumir el impuesto a la riqueza en el equivalente al 1% del patrimonio líquido, ¿sí? Por superar el umbral de los 5.000 millones de pesos más el impuesto predial de sus 10 lotes. Por su parte, a Bolívar no le tocó pagar ese impuesto a la riqueza porque no supera el umbral y además pagó el impuesto predial de los bienes que están ubicados en Colombia. Entonces aquí, según lo reportado por el senador Uribe, pagó por la vigencia del 2018 impuestos directos por 208 millones. Es decir, 84 millones por renta, que fueron esas declaraciones de retención en la fuente, 94 millones por patrimonio y 30 millones por predial. Este último, el predial, aparentemente a la tasa del 2.5 por mil, que es inferior al promedio nacional, que es del 4.8 por mil. Si estuviera actualizado el catastro, él habría tenido que pagar 583 millones, así, 160 por renta y no 84, 330 por patrimonio y no 94, y 93 por predial y no 30. En contraste, y sin conocer lo pagado en predial, el senador Bolívar pagó por la vigencia del 2018 impuesto de renta por 947 millones y cero en patrimonio. ¿Por qué? Porque no alcanzó el umbral. Por el apartamento reportado en Bogotá debió pagar un predial de 12 millones de pesos a la tasa del 11 por mil y quedaría por saber lo de Girardot. ¿Ok? Bueno, y aquí hay que hablar que el senador Uribe milita en dos causas terriblemente malas, dos causas nefastas para el interés nacional y sobre las cuales tiene conflicto de intereses en el Congreso. La primera, la de evitar la actualización catastral rural, ¿sí? A él no le conviene eso, porque obviamente sus mayores propiedades están en el sector rural. Y en segundo, la de usar la renta presuntiva como base para liquidar el impuesto de renta. En ambas causas ha tenido éxito. Según lo que declaró la DIAN, su riqueza no genera ingresos, es improductiva y símbolo de poder territorial. Los impuestos directos los pagó de ingresos derivados de su relación con el Estado, sueldos e ingresos no laborales, y su riqueza se construye exprimiendo al Estado. O sea, en las manifestaciones le dicen al pueblo, no, es que no todo puede ser regalado, no todo lo puede dar el Estado, ¿sí? Pero mire, toda su riqueza la ha obtenido exprimiendo al Estado. Y el senador Bolívar es exponente de lo que el gobierno de su duque llama economía naranja y pone su riqueza a producir, genera nuevos ingresos y de allí deriva sus medios de vida y paga impuestos. En este caso, la riqueza cumple su función social, que es producir y crecer. Luego de todos esos escándalos, porque esto pues dio mucho de qué hablar, pues entonces Álvaro Uribe sacó un comunicado de prensa en donde dice: los impuestos pagados en el 2018 fueron por 208 millones. Sobre la declaración de renta del expresidente y senador Álvaro Uribe, nos permitimos puntualizar. El expresidente y senador, en su ejercicio presidencial, entregó al Procurador General las declaraciones de renta de toda su vida. ¿Quién era el procurador? Ordóñez. Se tapan con la misma cobija. Pero bueno, digamos que no sirve para nada. A partir del 7 de agosto de 2010 y hasta su elección al Senado, el expresidente y senador Uribe recibió honorarios profesionales en el extranjero
que se reflejan en la liquidación de impuestos de renta de esos años, lo que por mandato de la ley suspendió a mediados de 2014 por su elección al Senado. A continuación, el listado del impuesto de renta liquidado durante esos años. Durante el 2010, 98 millones, 2011, 231, 2012, 299, 2013, 175 y 2014, 129. En relación con el año 2018, los impuestos pagados por el expresidente son renta, impuesto pagado con anticipos y retenciones, 83 millones, patrimonio, 94 millones, predial, 30 millones. ¿Ok? Total impuestos pagados, 208 millones. Todos los bienes del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez han sido históricamente declarados. Incluso él mismo informó a la opinión pública sobre una cuenta que tiene en un banco extranjero y que está identificada en la información suministrada para cumplir con la ley 2013-2019. Muchas gracias, señor Uribe, por haber dicho la verdad. Aunque esa cuentica hubiera sido reportada porque Estados Unidos no es paraíso fiscal, a excepción de Delaware, y hubiera reportado esa información. Entonces, no es que le tengamos que agradecer por haber reportado esa cuentica que tiene allá en el JP Morgan. ¿Ok? Entonces, es como para dejarlo ahí claro. Se firma el febrero 18 de 2020 la oficina de prensa de su ex senador. Con esto no quiero decir que unos son buenos, que otros son malos. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo que sí quiero decir es que es momento de cambiar, ¿sí? Pero uno aquí no puede decir que hay que votar porque este es antiuribista o hay que votar porque este es uribista. Yo creo que debemos salirnos de esos estigmas. Hay que elegir bien, hay que elegir con cabeza fría, con mucha sensatez, ¿sí? Y el hecho de elegir por un gobierno de izquierda no significa que las cosas van a mejorar o van a empeorar. Posiblemente sigan igual, ¿sí? Mire Medellín. Medellín los paisas votaron precisamente por el antiuribista porque querían un cambio y mire que la ciudad no ha logrado cambiar. Es más, está todavía en problemas de tráfico, el nivel de basura se ha incrementado. Entonces, no necesariamente el hecho de votar por el antiuribista va a mejorar las cosas. Por eso les digo, hay que mirar con detenimiento quién es el candidato que a usted le satisface, quién es el candidato que realmente lo llena. ¿Para qué? Para poder votar a conciencia. Que salga elegido por el que usted no votó, bueno, eso ya son temas electorales, ¿sí? Que es que hubo fraude, bueno, ahí ya miraremos qué pasará con eso. Pero básicamente la moraleja aquí es tratar de mirar esto con mucha sensatez, con mucho corazón, con mucha mente, para poder elegir al que realmente nos vaya a representar, ¿ok? Quería cerrar esta sesión este curso, con esta presentación, dar un poquito de contexto y mirar realmente qué es lo que declaran nuestros gobernantes, ¿ok? Les agradezco mucho la atención, espero que esto sea de su agrado y ayude a su formación y nos veremos en un próximo escenario. Cuídense mucho.